a todas y a todos. Bien, Hola. hola, hola. Tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Vienen llegando ya nuestras egresadas y egresados o estudiantes de los últimos años. Vamos a esperar unos minutos para que se sumen más personas y enseguida comenzamos. Un agrado poder tenerlos acá en este taller. Esperamos que les sea muy, muy útil, de verdad. Gracias por recibirnos. Tenemos todas las ganas de que salga muy, muy bien. Para ustedes, para todas, todos. ¿Aló? ¿Bombera de plata? Vamos en 100 participantes, muy bien. Damos 3 minutos más y comenzamos, ¿vale? Muy bien. Vamos. Un minuto más, como el año nuevo, que ya se viene además. Perfecto. Bien. Hoy vamos a ver, este es el taller que corresponde a cómo elaborar un currículum de alto impacto. Y va a estar liderado por Verónica Salazar, quien es psicóloga laboral, experta en reclutamiento de personal. Como ustedes saben, esto se enmarca en la feria, este trabajo, este proyecto, esta charla, se enmarca en la Feria de Desarrollo Profesional y Laboral de la Universidad de Santiago, organizada por la Vicerrectoría de la Vicerrectoría Académica y de la vinculación con el medio. Y nosotras, bueno, yo soy Macarena González, pertenezco al equipo del área de evaluación de la Vicerrectoría Académica y estoy a cargo de presentar y recoger todas sus impresiones en el chat. Como les comentaba, Verónica es psicóloga laboral, es experta en reclutamiento de personal y ella les va a poder dar sugerencias para elaborar un currículum vitae que sea atractivo, un currículum, ¿verdad? Donde efectivamente puedan destacar sus logros y la propuesta de valor que tienen para las distintas organizaciones a donde quieran postularse, ¿verdad? Además, lo importante de esto es que puedan reflexionar sobre la importancia de redactar un buen currículum para tener la oportunidad de avanzar en la postulación de trabajo que ustedes quieren. Entonces, sin más preámbulo, les dejo con Verónica. Solo, bueno, las preguntas para el final, de todas maneras, las pueden ir registrando en el chat. Yo las voy a ir tomando, ¿verdad? Y al final le hacemos las preguntas a Verónica. Todas y todos. ¿Listo? Las voy a recopilar. Que estén muy bien y que disfruten. Bueno, muchas gracias por la presentación, Macarena. Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Yo soy Verónica, les voy a compartir mi pantalla para que veamos una presentación. Y como les decía Macarena, la idea es que somos muchos, así que no los vamos a poder escuchar a todos, pero que vayan dejando sus preguntas en el chat, porque algunas de ellas a lo mejor las vamos a ir respondiendo en el camino y otras pueden ser similares, entonces Macarena va a estar juntando las ideas para que después podamos responder la mayor cantidad de detalles posible en los últimos 10 minutitos, ¿ya? Bueno, y comenzando con este taller o charla de cómo construir un CV de alto impacto, ahí tienen mi LinkedIn por si me quieren buscar, tienen alguna pregunta después.
Primero algunos datitos para el uso de este espacio virtual. Usen el chat, se los pedimos, la idea es que puedan aprovechar esta instancia, mantengamos los micrófonos bloqueados para que no nos interrumpamos y cualquier duda, reiteramos, en el chat. La idea es que participen, que salgan de acá con sus dudas resueltas y con harta información para hacer un buen currículum. Antes que todo, y en base a la presentación que ya nos contó Macarena de qué se va a tratar yo me imagino que ustedes también por algo se inscribieron, les voy a compartir en el chat un link para que ustedes me puedan contestar a mí en dos conceptos. Les voy a dejar de compartir un segundito para poder escribirles. En dos conceptos, la idea es que me cuenten qué esperan de esta sesión. Ahí les puse el link 2 veces por si acaso. Vamos a esperar unos 3 minutitos para que conteste la mayor cantidad de personas posible. Y les pido que en dos conceptos entonces me vayan diciendo qué esperan de este taller, con qué esperan irse, para ver si podemos cumplir con sus expectativas. Ahí ya tenemos algunas respuestas, se las voy a mostrar enseguida. Perfecto. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver cómo van apareciendo aquí las respuestas. Tenemos 20 participantes y somos 100 y algo, así que vamos a esperar que sea el doble por lo menos. Pero mira, va ganando aprender, eso quiere decir que se ha repetido harto el concepto de aprender. Hay otros conceptos como seguridad, confianza. Me hace pensar que no se sienten tan tranquilos con el currículum que están presentando. Seguridad, mira, ahí va creciendo. Impactar, conocimientos, confianza nuevamente. Ahí tenemos 60 participantes ya, entonces me quedo con esto más o menos. Adquirir más seguridad, me imagino que de eso se trata, aprender, mejorar mi currículum, calidad, conocimiento, claridad, ese es un concepto que vamos a usar harto. Por ahí dice confianza, destacar, conocimiento, aprendizaje clave, impactar. Perfecto, voy a volver a la presentación. Muchas gracias a todos los que me respondieron. Perfecto, se me quedo con que al parecer no se sienten tan seguros del currículum que tienen. Ahí les tengo una mala noticia, yo llevo 10 años de experiencia y tampoco me siento tan segura de mi currículum. El currículum es algo que puede ir cambiando en el tiempo. Ya es importante que si bien nos sentamos seguros cuando lo enviamos, no estemos seguros 100% de él porque es algo que debe ir cambiando, es algo en lo que debemos ir trabajando. Entonces, vamos a hablar de eso enseguida. Primero me voy a presentar, antes de pasar ya al tema del currículum, y les agradezco nuevamente por su presentación, o sea, perdón, por su participación. Soy Verónica Salazar, soy psicóloga organizacional. Como les decía, tengo 10 años de experiencia en temáticas de selección y he trabajado en empresas como Arauco, una de las divisiones de la Forestal, en la Universidad del Desarrollo, y en consultoría, donde he tenido harto contacto con un montón ¡ay, se me cayó la silla, disculpen! Un contacto con un montón de clientes, para mí, distintas industrias. Y he trabajado en consultoras como Trabajando.com y AD Consulting, que es una consultora chiquitita del sur de Chile, pero para mí fue muy importante, y actualmente estoy en la Vicerrectoría Académica en un proyecto que se enfoca en apoyar justamente a las alumnas y los alumnos de los últimos años o ya egresados, recién egresados de sus carreras, en desarrollo de habilidades para la empleabilidad y su primera inserción al mundo laboral, que es el contexto en el que se arma esta feria también, y específicamente este taller. Y entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿De qué se va a tratar el taller? Vamos a ver por qué es importante redactar un buen currículum, que creo que es algo que ya todos más o menos tenemos cierta noción. Vamos a recibir sugerencias para que su currículum mejore o al hacerlo sea un buen currículum.
y adquirir herramientas para que finalmente el currículum cumpla con el objetivo, y también vamos a ver cuál es ese objetivo. Entonces, ¿por qué es relevante hacer un buen currículum finalmente? ¿Por qué no puedo mandar cualquier documento con mis datos y listo? Primero, este currículum, si bien no es que nos cambie la vida, nos abre puertas, y es el primer acercamiento entre el reclutador, que son generalmente psicólogos o no necesariamente, pero personas que trabajan buscando a otros profesionales para ser insertados en algún trabajo. Ya el reclutador es la persona que está buscando ese analista de costos, o ese arquitecto, o ese contador, y tiene este primer acercamiento contigo como profesional a través de este documento. Es la primera vez que se enteran que esta persona existe. Entonces, implica una primera impresión. Es la primera cara que le vamos a mostrar a ese reclutador, que finalmente es la persona a la que tenemos que parecerles atractivos para entrar a este proceso de selección. Esta primera impresión, ¿por qué debe ser tan buena? ¿Por qué es relevante hacer un buen CV? Es porque ahí es donde nosotros nos vamos a presentar. Va a ser como un análisis general, una síntesis de nuestros logros, conocimientos, experiencias, competencias, y eso es harta información. Este reclutador va a hacer una comparación de este documento con los requerimientos que él tiene del cargo, con lo que él está buscando, y si se ajusta a lo requerido y logras pasar el primer filtro, porque también hay que considerar que generalmente uno como reclutador tiene una gran cantidad de currículums por revisar, te daría acceso a avanzar a una siguiente etapa en la postulación, en la búsqueda de este trabajo. Generalmente las etapas que siguen ya son una entrevista o varias entrevistas hasta llegar a la carta oferta o a la contratación. Y acá me gustaría presentarles este texto, que es de Marta Ales, que es una persona bien conocida en el tema de la selección de personas, del modelo por competencia. Y dice: hacer un buen currículum no es una garantía de encontrar trabajo. No lo es, pero ayuda notablemente, y eso es importante considerarlo. Es una primera herramienta. Luego de eso, nosotros somos quienes tenemos que lucirnos. Pero este currículum es un disparador, como dice acá, de todo un proceso de búsqueda. O sea, es el que nos abre la puerta a ser parte de ese proceso de selección. Finalmente es el documento que nos va a decir si puedes participar de este proceso o no, no puedes participar de ese proceso. Es la diferencia entre ser llamado o no a una primera entrevista. Eso es finalmente el objetivo del currículum. Por lo tanto, si bien no define, dependerás de él para ser considerado en una primera instancia. O sea, si bien el currículum no va a ser el elemento central por el que te seleccionen o no, por el que quedes o no quedes en ese trabajo, es el que nos da acceso a esa primera entrevista. Y ese es el objetivo principal, como dice acá, acceso a entrevistas. Además, es importante que ese currículum sea atractivo, sea interesante, genere curiosidad, que le den ganas a esa persona que está leyendo el currículum de conocerte mejor, de conocerte más en profundidad. Entonces es importante que diga: esta persona me puede servir, necesito más datos, necesito saber más. Y además es importante que lo tengan en cuenta, que esto es algo que no mucha gente considera. Este documento, el currículum, también sirve como guía para la entrevista. Por eso es importante que ustedes conozcan bien su currículum. A mí me pasa mucho en mi trabajo que muchas veces la gente no sabe bien qué puso en el currículum, y es súper importante porque es curioso que alguien no conozca el propio documento con el que se está presentando, ¿cierto? Ahora les tengo una visión de la realidad. Porque especialmente cuando tenemos poca experiencia, es difícil hacer un currículum, ¿cierto? Cuando tenemos mucho también, porque cuesta resumirlo. Yo he tenido currículum de hasta 40 páginas, aunque no lo crean. Entonces, es difícil hacer un currículum, es difícil poner la información correcta, de la forma correcta o de la forma atractiva más que correcta. Y especialmente cuando tenemos poca experiencia nos cuesta reconocer qué poner ahí. A mucha gente le pasa, y es muy, muy, muy común que nos pregunten: yo me acabo de titular, ¿qué experiencia tengo? ¿Qué voy a poner yo en experiencia académica? O en experiencia laboral, perdón. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Y resulta que todos tenemos algo de experiencia, y es importante que a medida que vayamos viendo esta presentación, ustedes vayan haciendo ese ejercicio. Yo les invito a que a medida que vayan pensando en qué debe ir y qué no debe ir en un currículum, que ustedes vayan pensando en sus casos personales. ¿Cómo podría poner esto? ¿O qué podría mostrar acá? Y que piensen también cómo ponerlo en una manera sintética y directa para abrirnos la posibilidad de avanzar en un currículum.
en una postulación, perdón. Entonces, tenemos que considerar que es difícil hacer un currículum. Y por otro lado, también los invito a ponerse del lado del reclutador. El reclutador está buscando a la persona idónea, que generalmente es 1, 2, para un cargo, pero tiene a 300 posibilidades de personas, o 100, son muchas, ¿cierto? Y aquí les tengo que contar que se ha medido y se ha estudiado que al revisar los currículum que postulan a una vacante, quienes seleccionan tardan alrededor de 6 segundos cada uno en revisar este currículum, ¿cierto? Eso es muy poco tiempo, ¿o no? Aquí les puse una foto que expresa mi expresión cuando vi que yo me tardaba solo 6 segundos en ver los currículum. Esto nos pone en un problema, ¿cierto? Con todo lo difícil que es reconocer mis habilidades, saber qué voy a poner en el documento, hacer el documento, solo me van a dar 6 segundos para leerlo. ¿Cómo lo voy a lograr entonces? Si solo tengo 6 segundos. ¿Cómo capto la atención del otro y me muestro realmente en esos 6 segundos? ¿Cómo me voy a mostrar yo como profesional en 6 segundos? Y para eso les tengo más o menos el contexto para que ustedes entiendan cómo funciona el reclutador. Entonces, estos 6 segundos, además, han visto cómo se distribuyen. El 80% del tiempo se ha visto que el reclutador invierte la energía en buscar datos. Entonces, ¿qué busca? El nombre, el puesto y la organización actual, o sea, en qué está trabajando actualmente, las fechas del trabajo actual, las fechas del trabajo anterior, algunos datos del trabajo anterior y la formación. ¿Ya? Entonces, si pensamos, ¿por qué un reclutador hará esto? ¿Por qué dedicará ese 80% del tiempo a esto? Es porque él tiene un perfil que tiene que buscar. Entonces, él sabe que necesita contadores o, no sé, ingenieros metalúrgicos o químicos o ingenieros mecánicos o eléctricos, pero no tiene las posibilidades tan abiertas. Hay ciertos parámetros que limitan esa búsqueda. Entonces, esa persona va a buscar perfiles que calcen con lo que está buscando. El resto del tiempo, el otro 20% del tiempo, entonces una vez que ya buscó, que esta persona tiene la formación que busco, tiene más o menos la experiencia que busco, el dato de si está trabajando o no actualmente también puede ser útil. El resto del tiempo voy a buscar dentro del currículum, en esas 40 páginas que yo les mencionaba recién, o lo ideal en un currículum más cortito, voy a buscar palabras claves que van a coincidir con lo que yo estoy buscando como reclutador. A lo mejor yo necesito algún manejo de un software específico, lo voy a buscar. A lo mejor yo necesito que tengan alguna metodología específica, o a lo mejor necesito, no sé, que hayan trabajado con análisis de datos de cierta especie, o que hayan, no sé, liderado equipos productivos de cierta área de alimentos, por ejemplo. Yo voy a buscar esos datos. Entonces, lo que les quiero mostrar acá es que efectivamente hay que ser súper estratégico, porque no es que vayan a leer en detalle nuestro currículum en primera instancia. Cuando ya pasamos una entrevista, ahí sí, es correcto que lo vean en detalle. Pero a estas alturas, cuando recién estamos postulando recién una entrevista, lo que vamos a hacer los reclutadores es buscar los datos. Entonces es importante mostrarlos bien y tener cuidado con que esos datos estratégicos que a nosotros nos van a servir para conseguir este trabajo puntual al que estamos postulando, sean útiles para conseguir ese trabajo. Por otro lado, otro elemento que hay que considerar y que creo que ya se los adelanté, es que por cada búsqueda postulan más de 100 personas, o sea, hay más de 100 currículum que leer, al menos en Chile, lo que se ha leído para cargos profesionales, lo que se ha medido. Yo creo que son más. En mi experiencia pasa que son muchos más de 100 generalmente. Entonces, no es que los reclutadores seamos tan malos, sino que no existe el tiempo real para leer en detalle currículums largos o los currículums completos finalmente. ¿Ya? Entonces, todo esto que yo les he ido contando, lo que está resaltando, lo que yo les quiero mostrar es la importancia de ser certeros en nuestra forma de comunicar la información que vamos a mostrar. Es súper relevante ser claros, precisos y usar bien el espacio. Jugar con elementos de forma, jugar con elementos que llamen la atención, permitirle al reclutador que encuentre esos conceptos con facilidad. Y entonces, ¿qué elementos debe considerar un buen currículum? Y acá vamos a ser súper concretos, si tienen por ahí donde tomar apuntes o abran un Word en paralelo, pero es súper interesante
que anoten, porque esto es lo clave, ¿ya? Más adelante me voy a extender, pero esto es lo clave y les tengo algunos ejemplos para que vayan viendo también. Lo primero es la información de contacto, ¿ya? Lo que a estas alturas yo siempre le comento a la gente que yo asesoro en estos temas, es que hay que ponerse en el caso de que el reclutador a lo mejor no necesita nada tan específico. A lo mejor yo necesito un arquitecto con 2 años de experiencia en cualquier temática. Entonces yo agarré el currículum, vi que esta persona se llama Juan Pérez, es arquitecto, y 2 líneas más abajo dice que tiene 3 años de experiencia, y yo decido llamarlo de inmediato, sin leer más información que esa. Y para eso, entonces, es importante que rápidamente yo encuentre tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono para poder llamarte y tu LinkedIn. Y acá tienen un ejemplo, ¿ya? Esto es una primera línea. ¿Y por qué les puse este ejemplo? Porque además esta persona que hizo esta foto que les puse yo de imagen, usó bien el espacio en el sentido de que logró usar en 2 columnas. Entonces me presenta su título en grande y al lado sus datos de contacto, ¿ya? Es súper importante que sea fácil contactarlos. Pasa mucho que encontramos en el pie de página, en una letra gris clarita, el teléfono, que cuesta leerlo, de repente cuesta entender el mail. Es importante que sean claros. Esto es lo más importante. Piensen que si ustedes me mandan un currículum, y que nuevamente, aunque ustedes no lo crean, pasa bien seguido, sin sus datos de contacto, ¿cómo los encuentro? A lo mejor tienen el currículum perfecto, son la persona que más se acerca al perfil que yo estoy buscando, pero no tengo cómo llamarlos. Así que tip número 1, sí o sí, tienen que estar muy claros sus datos de contacto, y acá les destaco también LinkedIn, porque hoy día es muy importante existir en LinkedIn. La verdad es que si eres profesional y no estás en LinkedIn, creo que te vas a ver muy desactualizado. Es importante que lo uses y además sirve como medio de contacto. Pero, perdón, te voy a interrumpir porque hay 2 preguntas, no es que las demás no, pero voy a destacar 2. La primera Perfecto. tiene que ver con la fotografía y si se usa o no la fotografía, y también si es válido poner las palabras, esas palabras claves que podrían ser destacadas con negrita. Eso. Perfecto. Perfecto, les respondo al tiro. Por un lado, ¿perdón, Macarena? Ah, no, nada más, ya. Perdón, las letras las dejo para el final, sorry. Perfecto. Respecto a la foto, primero, ya no se usa la foto, ¿ya? De hecho, es ilegal que pidan foto, ¿ya? Ahora, no es ilegal que tú pongas la foto. Entonces, lo que yo recomiendo personalmente es, si tú consideras que por alguna razón en esa postulación puntual te va a jugar a favor esa foto, ponla. Y si decides ponerla, debe ser una foto muy de contexto laboral, o sea, que en el fondo no haya globitos del cumpleaños, o que no estés vestido con una guayabera así demasiado playero, digamos, que se vea más o menos formal, como las antiguas fotos de carnet, que yo me imagino que ustedes, por la edad que tienen, no las conocieron, pero algo así, ya algo que sea más bien sobrio, si es que deciden ponerla. Sinceramente, yo considero que es raro que aporte realmente una foto, ¿ya? Y sugiero no ponerla. Si la van a poner, sean sobrios, que sea una foto pequeña y que no ocupe relativamente mucho espacio. Y por otro lado, si es factible usar el tema de las negritas, sí, hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahora vamos a ver el apartado del resumen. Yo creo que puede ser importante destacar que el resumen se vea más bien sobrio, pero sí jugar con las negritas, con las cursivas, con el subrayado, para no jugar tanto con los tamaños que nos van a quitar espacio. Tampoco es recomendable mandar una letra muy pequeñita en el currículum. Hay que considerar que quien lee el currículum puede no tener la mejor vista. Pero sí, se puede jugar con esos elementos para destacar ciertos conceptos. No me mandes todo destacado. Lo que no recomiendo es usar no sé cómo se llama, pero cuando uno destaca como con un destacador, valga la redundancia, eso no. Pero negritas, cursivas y subrayados, sí. ¿Ya? Bueno, entonces, retomando, el punto número 1 que debe ir sí o sí en un currículum, datos de contacto de nuestra presentación. El punto número 2, resumen objetivo. Y acá les puse ejemplos porque creo que es muy importante este apartado en el currículum, ¿ya? El resumen antes no se usaba y hace hartos años se está usando, que es como el parrafito que va al principio. Salen los datos, en este caso Camila se llamaba la de nuestro ejemplo, enseguida viene este párrafo, que es una descripción de quién somos nosotros profesionalmente.
finalmente es un resumen de nuestra presentación. En ese parrafito, que no debiera ser de más de 5 o 6 líneas, nosotros debemos contar quiénes somos, o sea, qué estudié, cuál es mi profesión, cuál es mi ámbito de experiencia, los años también si es que los tengo, y cuál es mi propuesta de valor. ¿Qué elemento me diferencia a mí de otros profesionales? Y acá es importante considerar distintos elementos, sobre todo cuando tenemos poca experiencia, cuesta verlos. Pero pónganse en el caso. Pueden postular a lo mejor tú y varios compañeros de tu carrera que a lo mejor entraron el mismo año, tomaron los mismos electivos, se titularon en la misma fecha, a lo mejor hicieron la tesis juntos, pero siempre hay elementos que los van a diferenciar a uno del otro. Y es importante que ustedes sean capaces de mostrar esos elementos en el currículum. Porque a lo mejor tenemos la misma formación, incluso podemos tener las mismas notas, pero a lo mejor yo hablo inglés y él no. Y es importante que yo mencione que hablo inglés en el currículum, porque me puede diferenciar y destacar. Y acá otro dato importante. Si tienes entre máximo 3 años de experiencia, es importante que escribas tus objetivos profesionales. ¿Ya? O sea, que luego de contarme qué has hecho, qué estudiaste y qué me puedes ofrecer, cuál es tu propuesta de valor, que me cuentes qué buscas tú también, ¿ya? Especialmente cuando ustedes están postulando a prácticas, es importante que describan qué están buscando ustedes, cuáles son sus expectativas o sus aspiraciones laboralmente. Acá les puse algunos ejemplos sobre cómo podrían ustedes mencionar sus objetivos, porque me ha pasado que la gente no sabe cómo redactarlos, ¿ya? Entonces tenemos 2 ejemplos que pueden ser aplicadas a carreras de distintas áreas. Por un lado, obtener una posición en la industria en la que utilice mi creatividad, conocimiento técnico y habilidad para resolver problemas, formando parte de un equipo dedicado a la mejora en cuanto a seguridad, calidad y productividad de la empresa. Otro ejemplo podría ser desarrollarme en el área de TI de una organización, aplicando mis conocimientos y habilidades en la resolución de problemas, siendo parte de proyectos a la vanguardia tecnológica. Entonces tenemos 2 aspiraciones diferentes, es importante mencionarlas, ¿ya? ¿Y por qué hago la diferencia de hasta los 3 años de experiencia? Porque luego de eso uno tiene más herramientas para moverse de acuerdo a la experiencia. Entonces yo puedo, si tengo 3 años, por ejemplo, soy ingeniero comercial y llevo 3 años en el área de ventas de una automotora, a lo mejor puedo mencionar que espero seguir proyectándome en la misma línea de trabajo o que deseo aplicar mis conocimientos en otro tipo de rubro. Ahí es más fácil, pero cuando uno no tiene experiencia es complejo. Yo diría que el currículum más difícil de hacer es el primero. Después son constantes mejoras. Entonces, les puse estos ejemplos porque consideré que podían ser útiles para saber cómo mostrar cuál es mi objetivo profesional, qué estoy buscando yo. Y en este apartado, en el resumen, es importante que ustedes consideren que es fácil de modificar, ¿ya? Acá hay una frase que es súper común en mi rubro, que para cada postulación uno debiera tener un currículum diferente. Y eso es bastante difícil, ¿cierto? Para cada postulación yo puedo tener un currículum diferente, pero no voy a partir de cero. Yo voy a hacer modificaciones, ¿ya? Entonces voy a agarrar el modelo que yo tenía o el último currículum que hice, lo voy a adecuar a este cargo al que estoy postulando, a este correo que voy a escribir ahora, y luego lo voy a enviar. Y si hay una parte fácil de modificar, es el resumen, ¿ya? Porque yo puedo contar, por ejemplo, que, bueno, lo que es real, no sé, que soy ingeniero civil informático con 6 meses de experiencia en soporte a usuarios, por ejemplo, con inglés avanzado, por ejemplo. Ahí mostré cuál es mi profesión, mi ámbito de experiencia y mi oferta de valor. Y además, les pongo el segundo ejemplo, el que está en azul oscuro, que eso es lo que yo espero. Por ejemplo, puedo poner aquí, siendo parte de proyectos a la vanguardia tecnológica, pero a lo mejor voy a postular a una empresa que no está tan a la vanguardia tecnológica. En ese caso, yo recomendaría modificar el resumen y hablar de ser parte de otro tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque no sería acorde a la postulación, ¿se entiende? Entonces, cuando les digo que el resumen es fácil de modificar, es fácil de contar la historia de otra manera en el resumen. Y luego los mismos datos son datos tangibles y objetivos. Después les voy a ir mencionando qué otros elementos es importante que revisen antes de postular también. Entonces, datos personales. Número 2, el resumen. Importante revisar el resumen antes de postular para que esté alineado con mi postulación. Luego, vamos a continuar por acá. Luego de eso, tenemos que contar
cuál es nuestra historia, ¿cierto? Ir más al detalle. Ya recuerden que en estos 6 segundos a lo mejor llegamos solo hasta leer el resumen y decidimos llamarlo. Pero ya entramos más en detalle y hay que contar qué hemos estudiado, cuál es nuestra formación o educación y nuestra experiencia laboral. Esto lo puse junto porque les voy a mostrar ejemplos de una sola de los dos ámbitos. Pero es importante que la educación y la experiencia laboral incluyan datos como las fechas de inicio y término, las instituciones en las que trabajé o estudié, y mis títulos, o sea, mi cargo, el título que yo obtuve, diplomados, etcétera, y en experiencia laboral. Entonces, en educación, institución, fechas y títulos obtenidos. Y en experiencia lo vamos a ver enseguida, pero es el mismo formato. Tiene que ir sí o sí el nombre del cargo que yo ocupé, ¿ya? Cuando ustedes estaban haciendo prácticas, pueden ponerlo como alumno en práctica, o muchas veces uno, mientras hacía la práctica, en realidad ocupó un cargo en esa empresa en la que estuvo. Entonces yo a lo mejor era asistente de contador o asistente del jefe de área. Y puedes poner asistente de X en práctica, ¿ya? O puedes poner el cargo entre paréntesis. La verdad es que esos detalles no son tan relevantes. Ya no es que haya una ley que dice que tiene que ir entre paréntesis o no. Pero es importante contar que era una práctica. De hecho, pueden poner analista de control de gestión acá, como en el ejemplo, entre paréntesis, en práctica, ¿ya? Las fechas de inicio y término. Ahí también, a medida que vayan avanzando en experiencia, ya no es necesario que pongan los meses, quizás solo pueden ir los años, ¿ya? Pero es importante que vaya mostrando cierta continuidad y cuánto duró. Luego tienen que describir de qué se trataba este trabajo, descripción de funciones relevantes y de cuál era mi responsabilidad. Macarena, creo que me quieres interrumpir, ¿o no? Sí, te quiero preguntar, Sí. no es que las otras no, las otras las vamos a llevar al final, Sí. pero Waldo quiere saber, dice si aporta en algo las carreras inconclusas en relación a incluirlo en el... Perfecto. Y la otra pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando en que la fórmula, digamos, qué pasa cuando en el portal solamente puedes subir un currículum, ¿verdad? En los portales, pero quieres postular a dos cargos? Eso lo pregunta Romina. Esa es Perfecto. mi pregunta. Ya. Primero voy a responder la última pregunta, la de que cuándo puedes subir solo un currículum. Como yo les mencionaba, la idea es, mi idea en realidad, es tener un currículum como de modelo, como una base, ¿ya? Donde yo describo mi experiencia y en este resumen, que me imagino que de ahí nace la pregunta, cuento en general de qué se trata mi experiencia y puedo ser un poquito más amplia en mi aspiración o en mi objetivo profesional. En general, en las páginas que te dejan subir solo un currículum como Laborum, Trabajando, lo puedes ir cambiando cada cierto tiempo, actualizarlo, y hay otras como Chile Trabajos, Indeed o mismo LinkedIn que te permiten cambiarlo cada vez que tú vas a postular. Entonces yo sugiero tener un modelo como una especie de currículum base y personalizarlo cuando se pueda, obviamente. Si no, dejar ese base en la página. Y la otra pregunta de Waldo respecto a las carreras inconclusas, ahí hay que evaluar caso a caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque por un lado fueron carreras inconclusas que a lo mejor me tomaron 4 años, ¿ya? Y es importante por un lado ponerlo porque me explica una laguna en el tiempo, y por otro lado también puede ser un aporte. A lo mejor tú estudiaste 4 años de programación y ahora estás en 5º año de ingeniería civil en minas, por ejemplo. Ahí sí hay una correlación que puede ser un súper buen aporte. O de repente, no sé, estudié 4 años de nutrición y después estudié ingeniería comercial, pero quiero postular a una empresa del rubro. Entonces, hay que evaluar caso a caso, ¿ya? De todos modos, si es que explica una laguna y ustedes consideran que es importante explicar esa laguna, pueden poner carrera incompleta, no hay ningún problema, ¿ya? Bueno, y retomo la presentación entonces. Y vamos en que para presentar la experiencia laboral se necesita nombre de cargo, fechas, descripciones del cargo y luego de contar de qué se trataba mi cargo, como acá que pusimos, a cargo de la revisión del proceso. También puedo hablar de responsable de la evaluación del proyecto X. Pero luego de eso, lo más importante en la actualidad es que vayan logros, ¿ya? Logros concretos. Y es súper importante que si pueden poner logros concretos, tangibles, medibles, como en este caso del ejemplo, levantamiento del 100% de los procesos de servicio, es ideal. Pero también piensen en otros logros de índole más blanda, entre comillas, como ser reconocido por algún aspecto o ser seleccionado para participar de algún proyecto por mi desempeño, cosas así, ¿ya?
Finalmente, el punto número 5 sería incluir los cursos, certificaciones u otros conocimientos. En el mismo formato hay que poner de qué curso estoy hablando, dónde lo cursé y en qué fecha. Y acá sí puede ser un poquito más genérico, no entrar en detalle, solo mostrarlo tal como pusimos acá el ejemplo de este curso de gestión de calidad. Luego de eso, tú puedes incluir cualquier otro apartado. Ya el currículum no es tan rígido. Tú podrías incluir apartados diferentes. Por ejemplo, hay gente que tiene experiencia en más de un ámbito, como la docencia, por ejemplo. Esto ya cuando tienes más trayectoria. Y puedes tener primero currículum diferentes, un currículum para docencia, y yo sé que ese es el que tengo que mandar cuando postulo a docencia. También puedes tener este currículum base, el que le respondía recién a la chica que preguntaba cómo subirlos. Y en ese currículum base puedes tener experiencia laboral y otro apartado que diga experiencia en docencia, quizás. Esto siempre que ustedes consideren que es relevante para el cargo al que estoy postulando, por un lado, porque si no lo saco la experiencia en docencia nomás. Y si es que no me va a extender demasiado el currículum, ¿ya? Yo el currículum que tengo que mandar tiene que ir con la información que la persona que está reclutando necesita, no con tanto extra que podría necesitar, ¿ya? En ese sentido, recuerden que es importante ser certero. Y otro elemento que me falta mencionarles antes de pasar a la siguiente lámina, en la experiencia laboral, cuando no tienes experiencia ya trabajando, incluye tus prácticas, incluye las ayudantías, incluye a lo mejor algún trabajo que tú hiciste, no sé, trabajaste de promotora los fines de semana en tal agencia. Todas esas son experiencias laborales. Piénsenlo así, yo a lo mejor trabajé de bartender o de mesero en mis tiempos libres o solo en los veranos quizá. Y en el mismo ejemplo que les decía antes, va mi compañero que estudió lo mismo, a lo mejor tuvo mejores notas, el otro habla inglés, pero no tiene experiencia laboral. Y yo sí tengo, porque yo tuve que cumplir horarios, tuve un jefe, tuve clientes complicados, tuve problemas que resolver. Entonces es importante que la experiencia esté. ¿Ya? Bueno, esta es la información que un currículum en general debiera incluir. Como les decía, después ustedes pueden hacer otros apartados según la necesidad de cada uno, pero esos 5 puntos deben ir sí o sí, ¿ya? Idealmente en ese orden también. Pero también hay otros elementos que van más allá del contenido, que es importante que ustedes evalúen y tengan en cuenta. Primero, la regla de oro, y como ya se los he dicho, de un currículum es la brevedad. ¿Ya? Acá yo les menciono un currículum de máximo 2 planas. ¿Ya? Cuando ustedes ya tienen 30 años de experiencia, les vamos a permitir extenderse media plana más, pero no más que eso. Y lo ideal es que sea solo de una plana, sobre todo cuando tienes menos de 3 años de experiencia, tener un currículum más allá de una plana es mucho. ¿Ya? Pero pónganse como regla fija, más de 2 planas nunca. ¿Ya? Puede ser una plana y un poquito más, ideal que sea en una, y hay que jugar con los formatos, ¿ya? Jueguen con el uso del espacio, como el ejemplo que yo les mencionaba, a lo mejor el nombre a un lado, el título al otro, jugar con los espacios, jugar con las negritas, jugar con el diseño, de repente se pueden hacer columnas, ahí, la verdad es que ahí quedan bien libres, pero que no se pasen de las 2 planas. Acá hay otro elemento relevante, que es la redacción y ortografía, y acá ustedes me van a decir, pero obvio, pero aunque ustedes no lo crean, pasa mucho. Y no siempre pasa porque la persona tenga mala ortografía, sino que cuando uno está buscando trabajo, uno gasta harto tiempo mirando el currículum, entonces se le van cosas. Entonces, ¿qué sugiero yo acá? Pásenselo a alguien que lo revise. Y que revise la ortografía. No es necesario que revise tanto detalle, pero que me busquen que no hay faltas de ortografía, porque la verdad es que habla bastante mal de uno cuando se le van esos detalles en el currículum. La imagen. Cuiden la imagen. Ya simplemente eso. El look, el cómo se vea, el qué colores uso, la verdad es que no es tan relevante, pero sí es importante, por ejemplo, si yo estudio diseño, es importante que yo aplique el diseño en mi currículum. Si yo estudio alguna carrera ligada al ámbito de la informática, se espera que yo tenga un manejo de software o de los elementos básicos de la computación mejor que el resto. Entonces, no se espera un mal uso de Word, por ejemplo. Tengan cuidado con los colores, que no sean muy fuertes, que sean bastante sobrios. Yo no sugiero incluir muchos gráficos tampoco, porque puede confundir, pueden no ser tan comprensibles y ocupar mucho espacio siempre. Y aspectos éticos, que eso es súper importante. Ya es también raro que lo mencione, pero es importante. No exageren sus logros, no pongan información que no es verídica,
no pongan, por ejemplo, habilidades blandas que ustedes no tienen la certeza que manejan, por ejemplo. Hay muchas personas que tienen grandes habilidades de liderazgo, pero nunca han liderado un equipo, entonces hace ruido. Ya tengan cuidado, piensen en las 2 o 3 habilidades que a lo mejor yo destaco mucho, esas que en la primera semana de trabajo va a ser imposible que no vean en mí, esas menciónenlas, esas son las que ustedes tienen que destacar. Y acá también, un paréntesis, es importante que conozcan el sello de los HATS, el perfil de egreso, les puede permitir identificar habilidades propias que a lo mejor ustedes quieren mostrar, pero tengan cuidado con no mostrar lo que no es real. Ya no pongan datos que no son verídicos, no pongan que trabajaron en ciertas fechas si no estuvieron. Es muy fácil hoy día contactar referencias y las empresas en las que trabajaron, entonces no mentiras relevantes. ¿Ya? Por otro lado, lo que ya hemos hablado antes, hay que priorizar la información que se requiere para el cargo de tu interés. Pero revisar avisos, ¿ya? Revisen avisos que a ustedes les interesen. Otros avisos, por ejemplo, voy a postular a analista de calidad en una planta de alimentos, reviso otros avisos. ¿Qué características está buscando este mercado? ¿Qué características técnicas y blandas? ¿Ya? Y en base a ese análisis, a lo mejor yo puedo decidir destacar ciertos elementos en el documento, lo que hablábamos antes, a lo mejor poner en negrita el uso de ese software, ¿ya? Y ahí hay que ir evaluando y cambiándolo ante cada postulación, si es que se puede, ¿ya? Y lo más importante, que esto también se los mencioné antes, destacar sus logros y experiencias relevantes. Aunque ustedes crean que no son muchas, piensen en las prácticas, en las pasantías, en otros trabajos de otra especialidad, no ligada a su carrera, voluntariados, participación formal en algún equipo, por ejemplo. Ya eso también es que lo pongan no como trabajo, sino como otro apartado, a lo mejor experiencias en voluntariados, o participación deportiva. Esos apartados después del punto 5 que ya les mostré antes, ustedes pueden ir creando otros, ¿ya? Y es importante que pongan estos elementos porque sobre todo en las primeras instancias van a ser diferenciadores, ¿ya? Y acá les tengo un ejemplo de cómo podemos destacarnos con pequeñas cositas. Esta persona hizo su práctica en el Colegio Santa Digna, dice acá, en tales fechas. Y dice, realizar observación presencial de clases, planificaciones de clases, con y sin supervisión de profesional titulado, terminado satisfactoriamente. ¿Ya? Esta persona, la verdad es que no habla mucho acá, pero veamos cómo lo mejoramos. Mostramos la institución y la práctica como algo separado. ¿Se dan cuenta que acá la persona puso en mayúscula una cosa y lo otro una línea más abajo? Podría haber sido en la misma línea, incluso pero en paralelo, como en columnas, y ya visualmente es mucho más amigable. La fecha, bueno, en este caso la cambiamos, pero es lo mismo. Y fíjense cómo cuenta su historia, que es exactamente la misma. Preparó y dictó clases magistrales a cursos. Realizó observación presencial a cursos con tal objetivo. Y el objetivo era la mejora. Y finalmente su evaluación de práctica fue aprobada con un 6. Nos cuenta lo mismo la persona. La misma experiencia está contada en la segunda parte, focalizándonos en las competencias que se puso en práctica al trabajar. La persona que redactó el segundo párrafo brilla mucho más que la primera, porque en la primera suena como que me mandaron a hacer algo y en la segunda suena como que yo me encargué de esto. Y es importante, como muestra además el dato cuantitativo. Terminado satisfactoriamente no es lo mismo que tener un 6. Terminado satisfactoriamente a lo mejor es que yo cumplí con las horas, pero me saqué un 2. Entonces, fíjense cómo se puede jugar con el look, con la imagen, con las mayúsculas, el uso de los espacios y con cómo cuento las cosas. Yo tengo que mostrarme en este documento. Yo tengo que contar qué hice yo. ¿Perfecto? Y bueno, ya para ir más o menos cerrando, errores muy comunes y a lo mejor se van a sorprender de algunos, pero son muy comunes. Demasiado texto, o sea, a lo mejor me ponen una plana, pero incluyo, no sé de cantidad de palabras, pero un texto que se ve cargado, pesado, letra chiquitita. Muy mal. Incluir datos no requeridos. Ya, el currículum, recuerden que tiene que ser sintético y tengo que yo mostrar qué tengo para ofrecer. Entonces, si no me preguntan ciertos elementos, no es necesario que los ponga, como la fotografía, las referencias laborales, pónganlas solo cuando se las piden. Pretensiones de renta, si se las piden, lo pueden incluir en el documento o en un correo, pero solo si se lo piden. ¿Ya? La dirección también la menciono aquí porque no es necesario que la pongan, pero también usen siempre el criterio de me será útil en este caso porque a lo mejor vivo en Santiago, pero estoy postulando un trabajo en Puerto Montt y tengo residencia allá. Quizás es importante que ponga la dirección de Puerto Montt.
porque al empleador le va a parecer más fácil contratarlo, ¿ya? Los errores ortográficos. El 40% de los currículum tiene errores ortográficos, así que tengan cuidado, pida que alguien se los revise. Uso de siglas o abreviaturas que no son conocidas. Y acá les voy a dar un ejemplo. Si yo pongo que soy ingeniero civil mecánico de la USACH, sí se entiende la sigla porque es muy conocida. Pero si yo pongo que trabajé 6 meses en NBP, como la consultora en la que yo estuve, AD Consulting, nadie la conoce. Es importante explicar y poner el nombre completo para que yo, como reclutador, lo pueda encontrar en Google al menos. Entonces tengan cuidado, usen solo siglas muy conocidas. Las siglas son útiles para acortar el espacio, pero usen siglas que son realmente conocidas y ahí pueden hacer el ejercicio. Si yo pongo la sigla en Google, ¿me aparece lo que tiene que aparecer o me aparece otra cosa? Así que tengan cuidado. Información veraz con inconsistencias o incorrectas. Esto también pasa mucho. Yo les mencionaba, llega gente a las entrevistas que no saben qué dice su currículum y ahí empezamos con incoherencias y la verdad es que genera dudas. Hay que tener cuidado, hay que ser certeros y claros con lo que presento. Datos desactualizados y acá lo más importante es el teléfono. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo he llamado a personas que el teléfono ya no es y no tengo cómo contactarlos. Así que revisen en detalle, revisen cada cierto tiempo si es que el número está bien puesto, si es que el correo está bien escrito. Y finalmente, información irrelevante o muy fuera de lo común. Ya cosas, por ejemplo, no sé, de repente un hobby que no tiene mucho que ver con el cargo o que no es muy formal, porque también puede ser útil que tú participes de algo formalmente con cierta habitualidad. Preferencias políticas pueden ser complicadas, también tengan cuidado. Acá la información que pongan hay que pensar, ¿me juega a favor en este caso, en esta postulación, en esta empresa, en este cargo? ¿Esto será requerido? Y esa es la información que tengo que poner. Lo demás lo puedo contar en una entrevista, pero no es necesario que vayan al currículum. Acá tienen algunas páginas porque supuse que nos iban a preguntar sobre el formato de currículum. La verdad es que el look, como yo les decía, es libre. Ya no sean tan alocados, eso recomendaría yo. Sean más bien clásicos, sobrios, no necesariamente aburridos. Ahí tienen 3 páginas que si quieren las anotan donde pueden encontrar formatos, pero Word también ofrece formatos y ustedes ponen en Google formatos de currículum y les van a aparecer montones, ¿ya? Y finalmente, les voy a dejar ahí la página para que la copien un segundito más. Finalmente, una vez que nosotros ya tenemos el currículum construido, tenemos que mandar ese currículum. Y ¿cómo hacerlo? ¿Ya? Y acá les puse, no está de más mencionar porque son algunos tips que la gente olvida. Es importante que cuando postulemos, cuando respondamos a las preguntas del aviso en trabajando.com o en Laborum, o cuando mando el email a la persona a la que le voy a contactar directamente, tenga los mismos criterios que ya les he mencionado. Criterios de cuestionarse, ¿servirá eso? ¿Me será útil? ¿Será correcta la forma? Entonces, algunos tips. Siempre enviarlo en PDF, porque es más formal. Cuidar el nombre del archivo, o sea, que sea currículum, no sé, Macarena González, o al menos las iniciales. Cuidar el correo que usamos. Ya acá ustedes deben conocer algunos chistes que circulan por ahí por internet, pero tratemos de que el correo sea, en mi caso, veronicasalazar@hotmail.com, etc. Que se vea profesional, podemos crear un correo para eso o usar el de la universidad. Personalizar los correos que enviamos. Ya yo no recomiendo mandar un correo masivo con copia a 500 personas diciendo que estoy buscando trabajo, sino un correo personalizado, lo mismo que sugiero hacer en LinkedIn. Y finalmente, revisar el currículum antes de ir a la entrevista. Es importante que yo sepa qué les conté, porque sobre eso vamos a hablar. Recuerden que el currículum puede guiar una entrevista. ¿Ya? Y finalmente les menciono, Macarena les va a pegar ahora un link en el chat para que ustedes puedan evaluar esta charla. ¿Ya? Para nosotros es súper importante saber si les sirvió, si no fue de utilidad. Y también más tarde se los recordaremos por correo, y en ese correo también les vamos a mandar un formato de currículum que les puede ser de utilidad para construir el suyo. No es necesario que sigan la misma forma, me refiero a la imagen, pero fíjense en el contenido que tiene que ir ahí. ¿Ya? Y bueno, muchas gracias por estar acá y voy a dejar de compartir ahora para poder vernos y responder algunas de sus preguntas, porque veo que hay hartas preguntas en el chat y nos quedan 10 minutitos. Macarena, ¿me ayudas con Vamos, sí. las preguntas?
Bueno, preguntan varias, hay dos preguntas que se van a repetir de alguna manera y es si vale la pena, por ejemplo, mencionar la tesis, si trabajé dentro de una empresa, si es que acaso mencionar los trabajos previos a los estudios conviene, o también si puede ser desventajoso, por ejemplo, poner trabajos que no, donde no tuvieron contrato, trabajos informales. Perfecto. Eso en primer lugar, claro. Ya, te respondo eso primero. Yo considero que, sobre todo cuando estamos en los primeros currículums, cuando tenemos poca experiencia, todos esos elementos son útiles. ¿Ya? Entonces, sí, yo recomiendo ponerlos. ¿Pero cómo? Quizás puedo hacer un solo apartado que diga otros trabajos, no un apartado, sino que dentro de mí mismo pongo, no sé, que trabajé, hice la práctica aquí, antes fui ayudante de tal ramo, y puedo poner otras experiencias laborales en periodos de verano, por ejemplo, y puedo mencionar lo que trabajé para tal y tal empresa de promotora, muy sin ir al detalle, solo mencionarlo, sin describir de qué se trataba el trabajo y poner los logros, ya, sino que solo mencionarlo, porque sí puede ser útil. A medida que yo voy adquiriendo más experiencia y mi currículum ya está quedando claramente con una línea de trabajo en esta especialidad, yo ya iría sacando los trabajos más antiguos que no tienen que ver con mi especialidad hoy. ¿Ya? No sé si respondí ahí la pregunta completa, Maca. Yo creo que sí. Podemos preguntarle Perfecto. también aquí por el chat si se sienten satisfechos con la respuesta. Claro, porque también hay otra pregunta que señala, ¿debo diferenciar entre experiencia laboral y experiencia profesional? ¿Y qué pasa con las experiencias que no tienen relación con la carrera? También ahí pareciera que Ya. estuviera... Lo de la carrera ya lo respondí, hacer la diferencia entre profesional y laboral, creo que hicieron. Yo pondría un apartado donde hablo de mis estudios, no importa cómo se llame, puede ser formación, y otro apartado de trayectoria laboral. A menos que yo tenga esto que les mencionaba, por ejemplo, trayectoria como ingeniero comercial y además como docente, yo no diferenciaría el trabajo, especialmente los 3 o 5 primeros años de trayectoria, yo pondría solo un apartado de experiencia en forma cronológica. Eso me faltó mencionarles, siempre de lo más reciente a lo más antiguo. Es importante que, pensando en esta lógica de que el reclutador busca datos, presentarle lo más actual al principio. Perfecto. Bueno, nos pregunta también si conviene poner, yo creo que lo mencionaste, pero igual lo voy a señalar, si conviene poner que hago deportes, si tengo alguna religión, si he hecho talleres. Por ejemplo, también me preguntan si hay cursos que no dan, digamos, certificación, si vale la pena ponerlos, o algunos diplomados o el manejo de otras... de otros formatos, perdón, de Otro otros... software o cosas así. Perfecto. Acá les reitero, los primeros años todo es útil. ¿Ya? Los primeros años todos esos elementos son diferenciadores y respecto a los cursos que no dan certificación, pónganlos igual porque es un curso que tú estudiaste. ¿Ya? Puedes diferenciar y poner a lo mejor entre paréntesis certificación o no certificación, pero pongan todos esos elementos. Ahora, si yo hice un curso de jardinería y estoy postulando a ser ingeniero mecánico en una minera, la verdad es que puedo omitir el curso de jardinería, pero a lo mejor estoy postulando a ser encargado de la mantención de jardines de una municipalidad y ahí sí es útil. Entonces, piensen en cada postulación. ¿Este me sirve o este no me sirve? Y a lo mejor voy a poner algunos cursos en uno y otros cursos en otro. Lo mismo que con los deportes. Si yo juego baby fútbol, principalmente porque quiero el asado posterior, no lo pongo. Pero si soy parte de un equipo, voy todos los domingos, tengo una directiva, sí, yo lo pondría porque habla de otras habilidades, ya de ser parte de un algo más formal que puede ser, para muchos es un trabajo ese deporte. ¿Ya? Exacto. Dos cosas también, hoy perdón mi gato, dos cosas. Macarena, espera, que acá acabo de leer una pregunta y que me faltó mencionarlo, si es que el currículum se escribe en tercera o en primera persona. Dale. Eso, es importante, mira. Hasta hoy se escribe en tercera persona, y más que en tercera persona es como en neutro, es como que yo estoy mostrando un producto. Es como, por ejemplo, en el resumen yo pondría profesional con 10 años de trayectoria en el ámbito, bla, bla, bla. Como sin hablar de nadie, no sé si se entiende. En una experiencia laboral yo pondría responsable de bla, bla, bla. Pero actualmente esto ha estado cambiando y se está usando que se use en primera persona. Entonces, hoy día a lo mejor podrías poner en primera persona el resumen y lo demás más en neutro, o ser más innovador y ponerlo en primera persona, pero debo decirles que hasta el momento se usa más en neutro y se está usando, está empezando la moda de hacer en primera persona. Y yo creo que nos alcanza una pregunta más, Maca.
Sí, nos alcanza, bueno, nos preguntan también, Diego, si es que, por ejemplo, si yo sé que me van a discriminar por vivir en una zona de Santiago, mejor no pongo mi dirección y solo pongo Santiago de Chile. Y por otro Perfecto, lado, me parece súper bien ese criterio. Esa es la lógica que hay que pensar. ¿Me sirve o no me sirve? ahí están, Sí, de repente vivo al lado de la empresa, pongo la dirección exacta porque es súper importante, pues sobre todo en Santiago, que cuesta tanto el traslado. claro. Bueno, también pregunta, Waldo pregunta si se puede, si Laborum incluye un test psicológico, es válido colocar algo así en el resumen. Ahí Em, yo recomiendo que no, ¿ah? Yo recomiendo que no porque no sabemos bien cómo funcionan esos test. Yo prefiero que se abstengan en ese caso porque no sabemos bien el resultado, no lo sabemos manejar bien. La tesis, me preguntaron antes que no lo respondí. sí, La exacto. tesis yo lo pondría en los primeros años de experiencia porque después a lo mejor mi trayectoria va a ser súper separado de mi tesis. En mi caso eso pasó. Pero ponerlo cuando pongo, estudié en la USACH entre tal año y tal año, mi título es este, y abajo una línea, la tesis fue de tal tema, porque puede ser relevante. Con los años, la borran. Quizás, bueno, también cómo llama la atención un practicante, una persona que va a práctica, y si es pertinente que postule a una práctica que no corresponde a mi carrera, pero cumplo con todos los demás requisitos. Eso Sí, corre. perfecto. Dejemos esa como última pregunta. Sí, ¿cómo se destaca un practicante con todos los otros elementos que hemos hablado? Idiomas, manejo de software, conocimientos, participación en algunas actividades extraprogramáticas más formales, esos trabajos que no son de la especialidad, trabajos extra, voluntariados, etcétera. Y en el resumen, ¿cuál es tu objetivo profesional? Ese objetivo tiene que ser atractivo, tiene que estar alineado también con lo que busca la empresa. Y la última parte, Maca, la olvidé. La última parte, ¿qué pasa si quiero hacer una práctica en un Ah, lugar? verdad. Si cumples con todos los criterios, yo te recomendaría postular. Y si hay el espacio para explicar por qué postulas no siendo de la especialidad, podría ser. Ahora, averigua si es que esa práctica te va a valer como práctica a ti internamente después, sí. Pero yo considero que si cumples con los requisitos, con el 80%, postula. Perfecto. Sí, Perfecto. bueno, a las demás preguntas van a tener que ver si es bueno que me recomiende mi tutor de tesis, por ejemplo. Sí, Pero sí, sí, pero no lo pongan en el currículum si es que no se los piden. no lo peguen, claro, claro. Y bueno, nuevamente preguntas que tienen que ver con un poco ese ojo que hay que tener con el CV, o sea, con el CV, perdón, dice por acá, ¿qué pasa si tengo alguna laguna? Estudié una carrera, después estudio otra y además estoy haciendo, ahora estoy siendo profesora, digamos, de matemáticas y ciencias de la computación, pregunta la Flor. Dice, ¿será bueno mencionar los 3 años de carrera incompleta de la UAM de Ahí yo pensaría si es que me es útil o no me es útil en cada postulación por el tema de la carrera. ¿Ya? Y si estudiaste 6 meses, quizás no, pero si estudiaste 3 años, quizás ya sí, piensa en si es útil o no. Y acá hay otra pregunta, ¿los diplomados van en el punto 3 o 5? Sí, eso En el 3. en En el el 3. 3. Lo que yo recomiendo es que de diplomado hacia abajo, o sea, de diplomado hacia arriba, diplomado, magíster, doctorados, vayan junto con la trayectoria, con la formación académica, con mi carrera profesional. Y todo lo que sea curso va en otro apartado como cursos y certificaciones u otras formaciones, otra formación complementaria. Y los cursos online, harta gente me ha dicho, si son bien vistos, no es necesario poner si fue online o no fue online. Yo hice el curso, si me lo dictaron online es porque así está el siglo, entonces así está la vida. No se compliquen con que la vida online es vida, consideren la vida real, digamos. Así es. A ver, hay otra, pero no Ahí sé la si... última, ¿es necesario colocar la educación escolar? Pongan la enseñanza media, de dónde terminaron la educación. La verdad es que la enseñanza básica no es útil, no se entiende si tú tienes un título profesional que pasaste por lo anterior. Entonces, pongan la enseñanza media y con el tiempo ya lo pueden ir sacando. Ahora, ahí también hay que considerar que de repente hay instituciones que pueden jugar a favor. Si estudiaste en el mismo colegio al que estás postulando para trabajar, por ejemplo, es importante ponerlo. Ahí hay que pensar siempre cada caso, cada caso. Las horas Exacto. de los cursos que me llega ahí, en algunas instituciones, sobre todo las públicas, es súper central ponerlas. Así que si les cabe, pónganlas. Para las empresas privadas en general no es tan requerido ese elemento. Nos preguntan también, bueno, Cristóbal dice, si hice la práctica en una empresa y después se cambió de dirección la empresa, ¿pongo la dirección actual o pongo la dirección donde yo estudiaba? No es Donde necesario dice que la... esté la dirección de la empresa. Tú pones la empresa en la que trabajaste, el cargo y de qué se trataba tu trabajo. La verdad es que la dirección de la empresa no es relevante.
Eso. Ujú. Y te pregunta Maxi, Perfecto. ¿nos responderás si te hablas al link? Si me hablan los 132 que están conectados, me voy a demorar mucho, pero sí les puedo contestar algunas preguntas. Ideal si se agrupan y me las mandan, pero si me hablan los 132 no me puedo comprometer. Bueno, chicos, les voy a dejar en el chat, chicos y chicas, el formulario, ¿verdad?, de Google para que puedan ayudarnos a responder, a evaluar esta actividad que para nosotros ha sido muy importante, la verdad, para Verónica, para todo el equipo de la DNA, de la vicerrectoría y muchas otras personas que estuvieron involucradas, ¿verdad? Entonces, si nos ayudan respondiendo a las encuestas, nosotros vamos a ser muy felices y vamos a poder mejorar muchas cosas que a lo mejor por esta vez no fueron tan buenas, pero podemos arreglarlas si ustedes nos dan su retroalimentación. No sé, Vero, si quieres cerrar con algo. Nada de eso, agradecerles a todos la participación. Si pueden responder al tiro la encuesta, se los agradecemos. De todos modos, lo vamos a reforzar después por correo junto con el formato de currículum que yo les mencionaba. Y nada, muchas gracias por la participación a todos, por las preguntas y por la atención. Perdón, me pegué. Sí, la preguntaban también, no sé si quieres cerrar con algo. Ah, sí, se va a subir a la plataforma según entiendo yo. Así que porfa responda en nuestra encuesta y bueno, saqué la cámara. Tengo entendido que la feria se está transmitiendo también online, ahí debería quedar. Sí, debería quedar en la feria online, Perfecto. así que si nos ayudan con las preguntas, o sea, respondiendo a las preguntas y eso, como les comentaba, podemos mejorar mucho más. Así es que, Vero, no sé si quieres cerrar con algo. Nada más eso, muchísimas gracias a todos por participar. Eso, muchas. Les quiero mandar el link antes de irnos, Maca, no sé si lo tienes ahí a mano. El No se me de... copió, el de la evaluación, porque se fue hacia más arriba en el chat. Ah, ya lo voy a pegar de nuevo, vamos otra vez. Perfecto, y ahí nos despedimos. Sí, eso. Listo. A ver, déjame ver si lo pongo de nuevo para todos. No, espérame que justo está... Espérame, Espérame que estoy pegada con un para todos. No sé, algo me pasó, pero me respondió alguien. Lo pongo de nuevo en el chat otra vez. Sí, que yo no me deja copiarlo acá. Qué raro, ya, pero no importa, lo voy a... Para todos, ya, ahora sí, perdón. Perfecto, ahí quedó de nuevo por si alguien lo puede responder al tiro. Y Todo nos despedimos entonces. Eso, me costó ponerlo, pero ahí está. Todos en la Ahí está. Eso, gracias Gonzalo, además Gonzalo ahí nos ayudó. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien y éxito en sus inicios de carrera, inicios profesionales y todo. Que les vaya bien, que tengan mucho éxito ese primer currículum. Nos Eso. vemos. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.